por parte del equipo Liquigas. Podemos ver a Christian Koren, ver a Sylvester Smith, que empezaba ya un poquito a quedarse ligeramente cortado. Cabeza de carrera para Bouet, para Denif y para Remidi Gregorio, que ha superado ese repecho. Pedro, tratando un poquito de terreno más llevadero, sí, no, para ahora los fugados. Vuelve a ser bajado, o sea, igual que la subida ha sido larga y eterna, en este caso la bajada no es eterna, porque al fin y al cabo van mucho más rápido y se termina acabando, pero sí es un descenso que permite recuperar un poquito, pero yo creo que les quedan todavía como 6 o 7 kilómetros realmente de descenso antes de llegar a una zona ya llana durante 10 kilómetros que les dejará a pie del puerto de Alpe d'Huez. Ahora están camino de Alemón. Cuando pasen por esa localidad les quedarán exactamente 26 kilómetros para que acabe esta explosiva etapa. Pues ahí en Alemón ya es llano. Ahí en Alemón ya es un llano. Hay incluso para 10 kilómetros, Pedro, de llano más o menos. Sí, para los que seguimos el Tour, al final hemos encontrado ahí una carretera que de hecho ya existía hace años, pero que la utilizamos muchas veces ya como alternativa tanto para subir al Alpe d'Huez como para bajar pues cuando hay etapa, porque bueno, normalmente lo habilitan para bajar después de las etapas la propia Gendarmerie, pero bueno, yo ya la conocía desde hacía años también, cuando subíamos para evitar lo que es el pleno mogollón vísperas de Alpe d'Huez, ¿no? Donde se reúnen siempre muchísimos aficionados y donde bueno, pues ahí muchas veces buscas alternativas para poder hacer un ascenso más cómodo para llegar. En ese caso, la zona de Alemón, este puerto de Alpe d'Huez que tiene varias vertientes, ¿no? Dentro de que siempre solo es una la que se ha subido siempre en competición, pues está esta de Alemón y luego hay otra por la zona de los Desalp, donde pasaron ayer después del Lautaret. También hay otra zona realmente que se puede llegar a este puerto de Alpe d'Huez. Siguen los dos franceses y el austríaco siendo cabeza de carrera y ha solventado ese problema con el que se han encontrado y ahora terreno de descenso. Hacia Alemón, buenos relevos los que se están dando los dos franceses y el austríaco, intentando progresar, ganarle un poquito más de margen de maniobra a ese grupo que viene por detrás y al gran grupo que todavía viene un poquito más por detrás de ese grupo perseguidor en el que están Rubén Plaza, Óscar Pujol y Egoy Martínez, que ya ha hecho lo que tenía que hacer, Pedro, puntuar en primer lugar los 3 puertos de montaña del día de hoy y uno de Horse Category. Su objetivo principal era, sobre todo una vez que se han visto envuelto en la escapada, envuelto que lo ha provocado él, ¿no? Una vez que se ha metido en la escapada era coger puntos, lo ha logrado para tener esa opción de vestirse con ese maillot de la montaña. O sea, una vez que lo ha logrado, pues esto es lógicamente es seguir y a ver si hay opción de etapa, pero eso casi va a ser un extra. A mí lo que me parece, bueno, la verdad es que Denif está bajando como una auténtica moto en una bajada que normalmente no es para irse de esa manera. Tan fácilmente, sí, simplemente tú vas ahí a rueda y te lleva te abre un poquito esa estela y tú te proteges y te lleva el corredor sin hacer más esfuerzo. Pero bueno, el caso es que Denif ahí se ha ido. Pero digo que este terreno a mí me ha sorprendido porque lo razonable es ir en grupo, sobre todo los escapados, compartir esfuerzos y tratar de mantener las fuerzas más intactas a la hora de arrancar el puerto. Esto no está siendo así y yo creo que va a ser perjudicial para los 3 que son cabeza de carrera, porque la diferencia, además, ante la actitud de Astana, que no es de bajar tan rápido, que seguramente van a tener una ventaja de 2 minutos, que puede comenzar el puerto con 2 minutos y medio. Yo creo que van a ser 2 minutos y medio que lo han conseguido a base de mucho esfuerzo los escapados, que le va a pasar factura en plena ascensión. Y aquí atrás el Astana se le ve muy bien acompasado y no van a gastar tanto. Y luego se supone que va a haber hombres que empiecen en el puerto a endurecer la carrera, a preparar el terreno a Alberto Contador. Le está costando muchísimo enlazar. Estefan Denif, que además está abriendo más hueco, Pedro, ¿eh? Sí. Y Gregorio. Hombre, realmente ahora la bajada ahora las distancias son muy grandes, ¿no? Que luego cuando se pone en el llano te das cuenta que estás ahí cerquita, pero me sigue sorprendiendo este australiano que está cabezón en irse solo en este terreno y vamos a ver hasta qué punto luego puede echar en falta estas fuerzas. Muy joven pero extremadamente peleón, Estefan Denif, profesional desde 2006 con 3 victorias como profesional. Hay que contar una como en la categoría sub-23. De esas 3 victorias, una se la contabilizan en la categoría sub-23 a Estefan Denif, jugado ya en una etapa anterior
en este Criterium Dauphiné Libere, la moto que ha progresado rápidamente y se coloca prácticamente al lado de Stefan Denif y sigue abriendo hueco, el austríaco sigue abriendo hueco. Yo creo que estaba ahí hablando por la comunicación interna que tiene, ¿no? Con el coche. Yo no sé si tendría opción o no, porque bueno, ahí llevan ya tiempo, el segundo coche al menos del Cervelo ahí para poder pasar cualquier parecer al corredor, y bueno, no sé qué estaría comentando. Y ese enorme descenso, Pedro, que se plasma en ese momento en el que está aumentando la diferencia con relación a estas primeras unidades del pelotón. Claro, es que el ritmo de Denif está siendo endiablado, sí, ¿no? sí, O sea que muy ambicioso. Bouet y Di Gregorio, que se están ahora, parece que sí, acercándose un poquito al austríaco. Ha levantado la cabeza, por lo tanto, bueno, ahora lo ha vuelto a bajar. Bueno, pero normalmente hay una situación, ¿no? Que es todo pura aerodinámica. Si tú quieres ir acoplado, vas a ir hecho una bola, ¿no? Para ganar aerodinámica. Cuando quieres bajar más relajado, ya tienes una actitud, levantas más la cabeza para ver perfectamente el terreno. Pero yo creo que sí que está levantando un poquito el pie, ¿eh? Sí que está levantando el pie el hombre del Cervelo. Y Astana, que sigue con ese ritmo regular, sólido, para mantener en tensión a Chris Horner y básicamente a Jane Ibrajkovic, el líder que va a tener que jugársela en esos últimos 13 kilómetros de ascensión a Alpe d'Huez. 1:43. Y no recibe ningún relevo David de la Fuente, que sigue intentando hidratarse. Y el resto de integrantes de la formación kazaja. Y ahora sí le han cogido a Stefan Denif. 1:43. Y ahí vamos a ver si vuelven esos relevos entre los dos franceses y entre el centro europeo. Bouet y Di Gregorio. A G2R, la Mundial y la Française des Jeux, conjuntamente el equipo Cervelo, representados aquí. Ese terreno un poquito más llano, Pedro. Aquí ya sí que se pierde toda la pendiente, ¿no? Usted sigue siendo, ahora van a rodar por una zona todavía favorable, pero ya la pendiente ha bajado en gran medida. O sea, sería un 2% de bajada, que sería un falso llano favorable. Así van a llegar a una zona de un embalse, que se van a encontrar a su derecha. Van a bajar luego finalmente unos 300 metros, que le llegan ahí a Alemont, y a Alemont ya es totalmente llano hasta pie de puerto de Alpe d'Huez. Incluso la carretera va a picar siempre un poquito hacia arriba en ese terreno más llano. A la espera de lo que pueda suceder en esos kilómetros en Alpe d'Huez, Di Gregorio en esa posición aerodinámica encima de la bicicleta, el corredor de la Française des Jeux. Es que lo lógico es... Sí, era esto, Pedro. Yo es que lo que no entendía es que hay la cordura te dice que no nos vamos a enfadar cuando nos están apretando detrás. Una cosa es que el pelotón detrás se esté dejando hacer y entonces alguno quiera jugar a ciclistas, como vuelvo a hacer el hombre de la G2R. Pero lo lógico es decir, vamos todos juntos, vamos todos a hacer camino, hacemos camino, nos repartimos los esfuerzos y tratar de que físicamente estar lo más entero posible para afrontar Alpe d'Huez, que es un puerto muy serio. Una cosa que fuese un puertecillo de 2-3 kilómetros, que a lo mejor, sabes, si comienzas con un minuto puedes optimizarlo hasta la línea de meta, pero Alpe d'Huez es muy serio y necesitas llegar lo más entero posible para luchar frente a un pelotón que, insistimos, que los hombres de los favoritos están involucrados, o al menos Alberto Contador está involucrado hoy en esa victoria parcial de Alpe d'Huez, que podría suponer también para el español la victoria en la clasificación general. Pues se marchan tres franceses ahora en cabeza de carrera. El cofidis, creo que se trata de Amael Monard, y cerrando prácticamente el resto de integrantes de esta fuga. 28,5 de meta. Lo que pasa es que, claro, muestran ahí un poquito de agresividad, luego no se entienden y uno nunca sabe cómo jugar la carrera, ¿eh? Pues sí, es verdad, lo prudente es ir juntos, pero luego juntos no se llevan bien. Ahí voy revueltos, con el brazo levantado, reclamando la típica gesto indicando que agua para el caballo. Y volvemos a obtener imágenes en directo del grupo del líder de Jane Ibrajkovic y del grupo de Alberto Contador. 1:48 se mantiene esa diferencia, quizás ha aumentado ligeramente en favor de los hombres que siguen siendo cabeza de carrera. David de la Fuente con Dani Navarro, los dos hombres que son cabeza de pelotón, y a continuación los integrantes son Jesús Hernández, Benjamín Noval y Paolo Tiralón, un hombre que puede trabajar perfectamente también para Alberto Contador. Jane Ibrajkovic, Chris Horner, que levanta la mano izquierda, pasa un coche de director ahí por la parte derecha de la calzada,
sigue progresando. Aquí la gente ha bebido mucho y lógicamente quiere aprovechar este terreno para habituallar. Alan Pérez del Euskaltel Euskadi, ahí cerrando el grupo. Pues estiradísimo ahora, y ahí al fondo ya se puede ver lo que les espera, lo mejor para unos y lo peor para otros. Pero eso no es un poquitín, ¿no? Alpe d'Huez está a la izquierda. Sí, está a la izquierda. El camino este que digo yo que cogemos últimamente para ir al Alpe d'Huez está un poquito antes de esta presa, pero bueno, en esa misma zona, y la montaña está Alpe d'Huez a la izquierda. Yo creo que ahí eso se han fijado, pues, bueno, por esa luz entre la nieve, la montaña, las nubes, que hace que sea una imagen para retener en la retina. De ese muro en la parte derecha con el que se van a encontrar los corredores en esa primera rampa de ascensión. Alpe d'Huez, una imagen ya clásica en el deporte del ciclismo. El grupo que empieza un poquito a estructurarse, pero hay dudas, hay muchas dudas. Hay cabreo, sí, no pasa todo el mundo. Todo el mundo aprovecha además también ahora a habituallarse un poquito. Ahí Darío Cataldo de nuevo con los integrantes del AG2 Erlang Mundial, Dimitri Champion. Decimos que ahí no hay demasiado entendimiento. Oye, Rubén Plaza al final no ha cazado, ¿eh? No le dan, pero yo no veo el maillot de Van campeón de aquí, España. Van Suberen se había quedado anteriormente, sí. Un poquito antes de... Sí. Aquí en la rotulación Rubén sí le dan, pero yo no veo el maillot de campeón de España. Pues sí, espera, no. Está al fondo, pero en este no, yo plano creo que tan el del fondo lejano, es el de Goy. Sí. Ahora Aquí este le ya no, dan. aquí van a bajar, ya sigue los últimos 300 metros, que prácticamente ya luego sí que será ya todo llano. Por tanto, este grupo de 20 que ha perdido alguna que otra unidad, y el grupo que sigue estirándose, 46, es el grupo del pelotón. Horner que ha perdido ahí posiciones para buscar un poquito habituallamiento para su líder, para Brakovic. Y Geraint Thomas, anteriormente a Mario Aers, hemos visto al belga de la formación Omega Pharma-Lotto. El grupo de escapados, vamos a ver si podemos ver, yo creo que no está. No está, no es el Julián Elfares, creo que es el que cierra este grupo. Efectivamente, yo creo que ahí no está Rubén Plaza, que ya hemos visto como en la parte final del Glandón. Bueno, pues Rubén con los gafes que seguro que habrá pinchado, y sí, porque es un poquito a veces que lo que no debería de ser mala suerte, ni llamarse buena suerte, pues a veces le resulta un poquito esquiva la suerte a Rubén, porque bueno, daba la sensación que donde se había quedado el puerto y que hay otros hombres que ya están en cabeza, que ahí lógicamente podría estar el corredor alicantino. Un grupo numeroso, insistimos, de muchas unidades por parte del pelotón. Buena climatología, empieza a lucir el sol en estos últimos kilómetros de aproximación al Alpe d'Huez, segundo puerto prácticamente consecutivo con el que se encuentran los corredores con motivo de esta sexta y penúltima etapa del Criterium. Dauphiné Libéré se mantiene ese minuto y 45 segundos, 26 a meta. Por tanto, todavía terreno llano para meterse ya en esos últimos kilómetros de ascensión al Alpe d'Huez, un puerto que en el Tour se ha subido en 26 ocasiones, la primera vez que se sube con motivo de esta edición 62 de este Criterium alpino, el Criterium de la Dauphiné Libéré. Sin cambios, Pedro, desgaste tremendo el de David de la Fuente. Bueno, muchísimos kilómetros en cabeza de pelotón. Y yo creo que va a comandar todo el rato el pelotón hasta que comience el puerto. A lo mejor a alguno le pueda dar un relevo, pero yo creo que conociendo a David un poquito por ese carácter que tiene, como vaya alguno a darle un relevo, le echará un bufío. Déjame a mí, hombre, he dicho que este terreno es mío. Y luego ya os apañáis, preparad luego el terreno a Alberto. Y ya que ha cogido un poquito esa iniciativa, tal vez ya premeditada por parte del equipo, pues quiere ser todo el rato que lleve el ritmo del pelotón, para también que sus compañeros de equipo guarden fuerzas para lo que va a ser esa ascensión decisiva de esta sexta etapa de la Dauphiné Libéré. Radio Shack, que yo creo que ha colocado un segundo corredor ahí, esta fase de descenso. Vamos a intentar. Paulinho, yo creo que se ha colocado por delante Paulinho. Me ha parecido así de refilón. Era Paulinho que ha llegado en esta fase rápida de descenso, y por lo tanto Horner, que va a ser también el último hombre que va a intentar trabajar para Janez Ibrajković. Yo creo que era Paulinho, ya que Horner está un poquito por detrás, por delante eso sí, de Janez Ibrajković. 25 a meta, por lo tanto les quedan exactamente con 13,8 de ascensión, pues poquitos kilómetros ya de aproximación hacia Alpe d'Huez. Quedan unos poquitos kilómetros para llegar a Bordeaux-Sens. Pasarán por ahí cuando resten
16 kilómetros para la meta. Terreno completamente llano ahora. Esta es la población de Alemón. Ahí está mira, Rubén. Pues sí. Al final, a lo mejor él mismo no ha querido, no sentía con fuerzas, y con Darío Cataldo, que había hecho una ascensión muy buena, también excepcional. Yo creo que estos han desconectado, han dicho que casi prefieren hacer lo que queda de etapa, al menos en este terreno ya no hay bien protegido en el pelotón. Sí, ha llegado Paulinho, el portugués, por parte del equipo Radio Shack. Se coloca entre los dos corredores del equipo Astana. La rueda de Alberto Contador, que sigue alimentándose. Y Ane Ibrajković, que va a ser una de las reválidas más importantes de toda su carrera como ciclista profesional. Tipo cabeza de carrera con dos españoles, con Óscar Pujol y con Egoy Martínez. Y ahí se ha caído Rubén Plaza, el alicantino del equipo Cais de Par. Pasan dándose un poquito más estructurados esos relevos, pero esa diferencia que ha ido decreciendo. 1.36. Viene Egoy Martínez con Stefan Denif, que ahora cierra prácticamente este grupo. Sigue siendo cabeza de carrera a 23,6 de meta. Este es Stefan Denif y este es Alberto Contador. Por delante tiene a su compañero Paolo Tiralongo, que puede ser también, Pedro, una de las últimas lanzas que lance Alberto Contador en la parte final del ascenso Alpe d'Huez. Tiralongo es que cuando va es buen corredor, es un corredor muy sólido, que te lleva ahí ese ritmo que va asfixiando a los rivales y que prepara muy bien el terreno en ese aspecto. Así que Tiralongo, yo también soy de la opinión como tú, que será de esos, si no el último, el penúltimo en cuanto a preparar el terreno Alberto Contador. Luego habrá que ver cómo le responden las fuerzas, porque aquí una cosa es lo que tú planees y otra cosa luego cómo lo puedes llevar a cabo. Pero en cuanto a calidad de corredor ya contrastada, el italiano sí que es una buena pieza para Alberto en este tipo de etapas de montaña. Pues Pedro, van a llegar a pie de puerto con muy poco margen, con muy poca referencia. 1.30 ahora, 22,7 de meta. Ahora, después de que han habitado ya un poquito el agua, parece que se han organizado ahí un poquito, ¿no? Pero eso, la diferencia realmente es mínima. Es igual para las aspiraciones de los que van en la escapada. 1.30, 22,5 de meta. Lo ha intentado Denifl, Bouet y Di Gregorio, y aquí por detrás Paulinho, que vuelve a colocarse por delante. Esa primera plaza del pelotón. 5 Astanás, 3 Radio Shacks, está Tejay Van Garderen. Pueden ver el segundo corredor, creo que del Columbia High Road, el corredor americano, que está ahí en posición de podio en esta Dauphiné Libéré. Ha entrado también Samuel Sánchez. Buena presencia del color naranja de Euskaltel Euskadi, que ha metido ahí a 4 o 5 corredores. No, esto no se entienden, ¿eh? No. Demasiados que se quieren escaquear o demasiados escapados para que eso camine. Muchas veces un número de 6, 7, incluso de 8 es un buen número, porque pueden hacer un buen frente contra el pelotón y enseguida encontrar una fácil comunicación o entendimiento. Pero aquí, entre la fatiga, en lo que queda, y especialmente Alpe d'Huez, la gente se vuelve un poquito, prefiere reservar, guardar fuerzas, y al final ellos mismos están permitiendo al pelotón que las diferencias, en lugar de mantenerse o crecer, vayan bajando. 1.28 cerrando el grupo Amael Moinart, el francés del equipo Cofidis. Siguen dando a Rubén Plaza, que no está ahí en ese grupo cabecero de carrera. El que ahora tira el corredor del equipo Quick Step, Talelei, un hombre que acabó conformando, el hombre que lanzó el primer ataque importante de esta sexta y penúltima etapa de Dauphiné Libéré. Ahora sí que parece que se empiezan a dar esos relevos. Ahí Egoy Martínez, posiblemente hablando con Gorka Gerrika Goitia, el hombre que va a salir como líder de la clasificación general de la montaña en el día de hoy. El veterano corredor, pero siempre combativo, el que ha rozado victorias en Tour de Francia y que ha llegado a ser líder de la Vuelta a España. Óscar Pujol con Stefan Denif, y como casi siempre en esta estampa cerrando los integrantes de la formación francesa Cofidis, en este caso cargando bidones Amael Moinart. Cerrando ahora los dos integrantes del equipo Cervelo Test Team, ya cerquita de Alpe d'Huez, muy cerquita, pero únicamente con 1.25 de diferencia. Por lo tanto, Denif, Pujol, Van Sumeren, Champion, Bouet, Lelé, Di Gregorio, Sam Moilau,
el Fares, Moinar, Roreger, Martínez y Lefarlet, el corredor del Saur Sojason, conformando la cabeza de carrera. Pedro, en la primera rampa de Alpe d'Huez, ¿Qué? ¿alguna novedad en el frente? O... Pues sí, mira, si vas con el plato grande y el piñón pequeño, tienes que darle la vuelta a todo. O sea, tienes que ponerte el plato pequeño y el piñón grande. ¿Por qué? Pues porque la primera rampa, ya lo has dicho, es durísima. Es durísima. Y entre que vienes por el terreno llano, un poco lanzado, y que ya las piernas van cantándote de todo en el momento que hay un repecho, en el momento que simplemente te tienes que poner de pie sobre la bicicleta, ves cómo la fatiga ya está muy presente debido a esa ascensión al Col de Glandón. Pues ya digo, los que van a terminar la etapa juegan con el desarrollo y dicen, mira, hasta aquí llegamos hoy, ya subiremos al Alpe d'Huez como podamos. Bueno, pues en cambio para hombres como Alberto Contador y Astana seguro que ahí van a probar, poner un ritmo exigente, que se haga la ascensión dura desde abajo y buscar sobre todo, bueno, pues para Alberto Contador que Brajkovic pues pueda pasar en algún momento de apuros y poder, bueno, poderle descolgar de su rueda, que es la que el líder de esta Dauphiné Libéré está siempre muy pendiente de ella. Ahí pasaban los integrantes de Euskaltel Euskadi y Sergio Paulinho, que ha pasado un mal momento en esa parte final de la ascensión al Col du Glandón. De nuevo Amael Moinar, ahí cerrando el grupo. 1:20, siguen perdiendo segundos estos integrantes, algunos de los integrantes de la fuga numerosa de la jornada, pero muy estirado, ahí apenas hay relevos. 1:19 y guerra de guerrillas, eso hay no llega. Está levantando un poquito el pie para que entre otro al relevo. Ataque, ataque, ataque. Ataque ahí el cámara. A ver, Óscar Pujol, que lo ha intentado, o Stefan Denif, que creo que cerraba el grupo, Pedro. Cervelo tiene dos buenos corredores, ¿no? Pujol. Entonces, todo lo que sea, exacto, es Óscar Pujol, todo lo que sea ventaja a pie de puerto siempre es algo que motiva gente que se defiende bien en la ascensión. Pero bueno, esta va a ser complicado. Sí, porque además aquí el pelotón les ve, es una recta larga que te lleva, finaliza en Bourg-Duisans, donde luego a la salida del pueblo, que hay un par de curvas, a la salida del pueblo es donde comienza el Alpe d'Huez, ¿no? Pero aquí para el pelotón les da una sensación de tener controlada la carrera enorme y hace pues posiblemente todo lo contrario para el equipo rival. Teja Van Garderen, pueden ver al corredor americano que en la general está segundo a 1:15 de Jani Ibrajkovic, este hombre que apunta muy alto a partir de ya, que funciona bien en muchos terrenos. Y ahí imagen aérea del pelotón. 1:12 Paulinho, a continuación del bloque de Astana, y vuelve a intentarlo el corredor del equipo Cervelo. Y aquí insisto que es una guerra de guerrillas que les va a desgastar prácticamente a ellos mismos. El ataque es un tanto alocado. Y Cervelo, el equipo que más se está posicionando en esta parte de aproximación a Alpe d'Huez. Hoy Martínez progresando ahí sin precipitarse, el corredor de Chani Aranaz, y el grupo que sigue perdiendo margen en relación a esas primeras unidades del pelotón. Poco agrupamiento, poco entendimiento, poco entente entre estos integrantes de la fuga. Salta Julián El Fares, el francés del equipo Cofidis. Hoy Martínez, que insisto no entra ahí al ataque, y por lo menos se va a conformar un grupo de 4 o 5 corredores en cabeza de carrera, que les pueden ver completamente estirados. Buena táctica, o al menos buen trabajo por parte de Cervelo Test Team. Ahí es Julián El Fares, el hombre que es el cuarto en discordia, y ahí con creo que el corredor del Saur Sojason, Guillaume Levarlet, se colocan Stefan Denif y Óscar Pujol. Combativos como pocos, los dos del equipo Cervelo, Pedro. Pero muy combativos. Lo que pasa que, insisto, entre la poca diferencia que hay respecto al pelotón y que acaba un puerto largo y duro como es Alpe d'Huez, todos los esfuerzos que haces ahora te terminan pasando factura. Dice, hey, chicos, ha sido muy alegre, lo has hecho muy bien, muy bonito, pero este deporte es muy duro. Hay que guardar siempre, no solo dar, sino saber guardar en momentos claves. Pero bueno, de una manera u otra están dando una emoción a la carrera, luchando, bueno, pues por darse presencia, sabedores de que lo tiene difícil culminar, pero dice, bueno, ya que nos hemos metido en esta lucha, no por eso vamos a parar, vamos a vender cara nuestra neutralización. Llega también Dimitri Champion, pueden ver con ese dorsal, con ese maillot llamativo,
Y ahí se va a conformar un grupo en el que ahora no está Egoin Martínez, pero prácticamente va a llegar el grupo compacto a pie de puerto. 1.06, larga recta, como apuntaba Pedro, cerquita ya de Burgos-Sens. Un poquito más de medio kilómetro el pelotón de esa localidad que prácticamente da pie a esa extensión a Alpe d'Huez, con esa primera rampa que va a romper a más de uno. Vuelve a colocarse David de la Fuente en cabeza de pelotón. A rueda Sergio Paulinho y a continuación Astana, y a continuación Jane Ibrajković y Chris Horner. Y Dani Navarro, el resto de integrantes de la formación kazaja, como Paolo Tiralongo, Andrei Zeitz, un bloque prácticamente Astana que ha colocado ahí prácticamente la totalidad de integrantes de la formación kazaja. Grupo todavía muy numeroso, 1.07 a 16 de meta. Ahí entra Rubén Plaza, que se ha dejado caer a la parte trasera con Geraint Thomas por parte de Sky. También con Nicolás Portal, el corredor del Sky, cerrando, e insiste, Stefan Denifl, con Julián El Fares y el resto de integrantes, Dimitri Champion, Guillaume Levarlet, todavía intentando quemar sus últimas naves, pero mucho desgaste, Pedro, quizás demasiado, teniendo en cuenta esos kilómetros que les quedan todavía por afrontar. Sí, Esto es Burgos-Sens. Sí, esto es Burgos-Sens. De hecho, ahora callejean muy poquito. Es un pueblo, tampoco es muy grande y se cruza rápidamente. Y a la salida, bueno, van a tener 500 metros más de llano para afrontar luego ya cruce izquierda y subir a Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, que como estamos indicando, 13 kilómetros de ascensión, dura una media por encima del 8% en esos 13 kilómetros, donde lo más duro de este puerto son los 2 primeros kilómetros. Y especialmente el primero, donde tiene un kilómetro al 10,5%, y lo que supone, no solo por la dureza, la fatiga, sino que por un cambio de ritmo en el pedaleo, pues hace que este puerto tenga ahí un momento importante. Y sobre todo los hombres de la general tienen que agarrarse a los otros favoritos. Cualquier crisis aquí luego al final son muchos minutos en la línea de meta. Así que vamos a ver la actitud de momento del Astana, de Alberto Contador, es muy halagüeña. Y simplemente a ver cómo responde el corredor madrileño y cómo responden sus rivales. Pues ya prácticamente saliendo de Burgos-Sens y les queda, yo creo que menos de un kilómetro. Este es el cruce. No, sí, aquí no, son 500 metros ya. O sea, esto ya van prácticamente a buscar la montaña. Que bueno, la montaña está ahí, o sea que la tienen. Ahora giran un poquito a la derecha y ya sí que a subir la pared. Efectivamente, con ese muro a la derecha, con esa rampa del 10,5%. Por porcentaje la parte más dura, el pelotón ya transitando, pedaleando por Burgos-Sens a 1.10 de la cabeza de carrera. Estimos van a pasar por un pequeño puente antes de encarar esa subida final, posicionándose Radio Shack, al igual que Astana, los dos equipos que más se dejan ver, como es de forma lógica en esta etapa reina de Dauphiné Libere. Y el grupo cabeza de carrera, ya mencionados, buena presencia de Óscar Pujol, el corredor del equipo Cervelo, ahí cerrando prácticamente el grupo cabeza de carrera, cogiendo fuerzas, Pedro. Aquí a resoplar un poquito para meter un poquito de oxígeno, porque ahí en esa curva a la izquierda ya comienza el puerto. Ahí lo ven la indicación, 3.800. Ahí esa rampa y ahí se van a encontrar el muro a la derecha, Pedro. Ahí empieza lo más duro de Alpe d'Huez. Y aquí se va a desatar la batalla por delante y la batalla por detrás. Remy Di Gregorio dice: voy a tener poca gloria en esta etapa, así que voy a empezar con buen pie, a ver si lo consigo luego rematar mejor, pero apuesta ambiciosa de este joven, bueno, joven ya no es tan joven, pero buen corredor francés, escalador principalmente, y ya jugándose un poquito cuáles son sus sensaciones y cómo le pueden responder en esta ascensión mítica que es el Alpe d'Huez, un puerto que siempre se llamó puerto de los franceses, de los holandeses, sí, porque muchos corredores de esta nacionalidad habían ganado aquí. Incluso siempre en el mundo del ciclismo hacemos bromas de cuando ves a los mañana llegamos a Holanda, ¿cómo que a Holanda? Hombre, llegamos al Alpe d'Huez, jijiji. Bueno, la típica broma tonta entre colegas, pero realmente sí que es una etapa que siempre preciosa y donde los holandeses también lo recuerdan como especial para ellos, por triunfos de los corredores y sobre todo como grandes aficionados. Vamos a ver que aquí ya está Astana. Pedro, Astana se abre a Sergio Paulinho, que da su trabajo por finalizado. David de la Fuente, Dani Navarro, se abren Mallots y vamos a ver qué tal responde ya en esta primera rampa. Se abre David de la Fuente, el cántabro, y atención a G2 Serla Mundial, y atención a cualquier movimiento por parte de Alberto Contador, Smith, Sylvester Smith, el polaco. Por lo tanto, aquí puede pasar cualquier cosa a partir de ya mismo. Hay ya gente que empieza a quedarse cortada,
por parte de Omega Pharma Lotto es Jürgen Roelands, ya en la dureza que presenta esta primera rampa de ascensión, este primer kilómetro de subida Alpe d'Huez. Dani Navarro sumiendo gran parte del protagonismo a rueda de Contador, Jana Ibrajkovic, Sylvester Smith que arranca por la parte izquierda, buena rueda a seguir, la del polaco, que empieza ya a ganar un poquito de margen de maniobra el corredor del equipo Liquigas. Sí, pero está sirviendo a Dani Navarro a dar un poquito más, de buscar esa referencia visual, de que no se le escape demasiado, para seguir dando ritmo a la carrera, para buscar que se explote de lo que ya ha explotado de por sí el pelotón, pero todavía que explote, que se quede casi en una lucha individual en esta ascensión. Óscar Pujol, cabeza de carrera. Ahí a unos metros Remy de Gregorio, francés de la Française de Jay, y Stefan Denlif sufriendo en este primer kilómetro de ascensión. Esa es la primera curva y empieza prácticamente el serpenteo perdo con esas 21 curvas de ascensión. Alpe d'Huez 1:02, Remy de Gregorio a pocos segundos de Óscar Pujol. ¿Quién se lo diría al corredor español que acabaría pasando en primer lugar el primer kilómetro de ascensión a Alpe d'Huez? Casi increíble para él. Bueno, increíble, lo que él sueña es que eso increíble, que siempre hay una posibilidad, vaya siendo una realidad, ¿no? Soñar con una victoria de etapa en una carrera, en una etapa como es en Alpe d'Huez, es algo casi para soñar, y en ese aspecto está haciendo su apuesta. Tiene que ser una apuesta, como ven, muy ambiciosa, porque el pelotón está pisándole los talones. Ahí Sylvester Smith, el corredor polaco del equipo Liquigas. Evidentemente ahí Geraint Thomas, que se queda cortado. Vamos a ver si uno de los que integran Esteja y Van Garderen, yo creo que sí, el americano. No, este es el 52 y el 56. 56, sí, no, y el 57. Sí. Pueden ver integrantes del equipo Columbia, también por parte de Katusha se está quedando cortado Artem Ovechkin, aquí le pueden ver, Geraint Thomas, y ahí progresando los integrantes de Astana, a rueda bien, de momento manteniéndose Jana Ibrajkovic. Esa es la primera curva de herradura, 3 curvas con las que se van a encontrar con este desnivel medio, ahora Pedro, del 9,4, 9,5 aproximadamente desnivel en contra. Así es, cada herradura tiene el nombre de algunos que han conseguido ese triunfo, bueno, con el nombre de todos los triunfadores de etapa en Alpe d'Huez. Obviamente cada uno tiene su nombre, y en ese aspecto que, bueno, pues siempre forma parte, ya de hecho es una historia del ciclismo Alpe d'Huez, pero siempre que se pasa, lógicamente hay muchos momentos, muchas historias, mucha mítica por parte del ciclismo. Decir en el aspecto más práctico, que justamente las herraduras, dentro que es muy espectacular, una curva de estas condiciones, es lo más suave, es prácticamente herradura, es descanso, es un descansillo. O sea, muchas veces el corredor que lo conoce sabe que es un esfuerzo y que luego puede medir, y que cuando llegue la herradura sabe que ahí la pendiente, si es del 8%, baja prácticamente al 2%, es un llano, y luego ya cuando sales de esa herradura vuelve otra vez a producirse de golpe esa pendiente. Quedaba Vladimir Gusev, ahí insisten en marcar el ritmo los integrantes, ahí sufre ya Chris Horner, sufre el americano, y prácticamente muy posiblemente se va a quedar solo ahí luchando con esas 4 unidades de Astana el líder Jana Ibrajkovic. Ahí Sylvester Smith, que ha sido alcanzado por el buen ritmo de los 4 integrantes de la formación Astana, Jürgen Van den Broek un poquito más rezagado, y el grupo que va perdiendo lógicamente unidades, y el ritmo de Óscar Pujol, que sigue siendo francamente muy bueno, Pedro, muy bueno. Muy bueno, se le ve ahí con buena cadencia de pedaleo, alegre, porque es importante este puerto no abusar demasiado, es tan largo y tan duro, que aunque la carretera, como ven, es un piso realmente bueno, que desliza bien la bicicleta, aquí el problema es que ya vienen con mucho castigo de ese glandón. Entonces es importante tener una buena cadencia de pedaleo, porque al final las fuerzas te pueden fallar, los últimos 4 kilómetros te pueden fallar, y ahí es donde más cansancio acumulas, y toda la ventaja y toda la ilusión que te hacías se torna simplemente en un sueño, en un espejismo. En ese caso Óscar está dosificando, está dando todo lo que puede, pero sobre todo manteniendo un buen pedaleo para tener fuerzas y opciones hasta arriba. Sí, Tiralongo, que se está quedando prácticamente ahí por delante de Alberto Contador, va a ser sin lugar a dudas la última baza que plantee para llevarle hacia arriba el corredor italiano al corredor español de Pinto, y por lo tanto Óscar Pujol, que mantiene esos 51 segundos de margen en relación a la cabeza del grupo en el que está Jana Ibrajkovic, el esloveno. Sigue progresando la moto para saber quién se queda exactamente. Ahí Christophe Moreau, el francés del Cais de Parc, que se queda ya rezagado, al igual que Samuel Sánchez, que ya sufrió
ese percance en el Col du Glandón, el actual campeón olímpico, el asturiano Samuel Sánchez. No, pero Samuel es de los que Va a su ritmo, Pedro. él ya es un veterano del ciclismo, sabe cuál es su sitio y sabe que él está pensando en el Tour y no en Estado Final y veré. Y él hace su carrera, hace su ascensión de calidad, motivado lógicamente, pero no por eso se va a venir abajo porque de pronto pierda contacto con lo que es la cabeza de carrera o con la gente importante de la carrera. Ahí en la parte izquierda de sus pantallas pueden ver a Alberto Contador. Ahí sigue sufriendo Chris Horner a rueda del líder, del jefe de fila, Sylvester Smith. Dani ya está pidiendo, yo Sí, creo, el relevo, relevo. sí, Está sí. dando ahí hace algunos gestos, se le veía fatiga. Recuerden que ayer se llevó una brillante victoria, pero lógicamente hizo un gran esfuerzo y esos esfuerzos siempre luego te pasan factura en la actual circunstancia de carrera. Y se mantiene con esos 45 segundos Óscar Pujol, cabeza de carrera, este corredor del Cervelo Test Team. Hijo de otro Sí, ciclista señor. profesional, de Juan Pujol, brillante corredor también, escalador, y en este caso su hijo le coge el testigo en esta Dauphiné Libéré en una etapa y una subida mítica. Sí, ahí ya se abre Sí, sí, Dani Dani, Navarro. se le Como veía bien ya que- apuntabas, a las últimas estaba ya Dani Navarro. Estaba haciendo gestos un poquito con la cabeza, mirando, indicando ya que a ver quién le Y Brajkovic, Pedro. entraba. Brajkovic a rueda con Jürgen van den Broek, a rueda de Alberto Contador y Paolo Tiralongo ya tirando el italiano. Sylvester Smith. No, Tiralongo. Tiralongo va por detrás, efectivamente. Va por detrás. Sí, por delante. Me había confundido yo. Ahí pueden ver al italiano. Y Menchov empieza ya a quedarse cortado. El ruso del equipo Rabobank, que pone ya prácticamente en nada sus opciones de hacerlo bien aquí en Alpe d'Huez. Está sexto a 2.55 en la general. Ayer lo probó y hoy apenas va a tener oportunidad de hacerlo. Más gente que empieza a quedarse cortada, Horner. como Christoph Riblon y Chris Horner, efectivamente. Horner sobre todo es importante por el tema de Brajkovic, aunque bueno, Horner también aquí sabe que la lucha ya es el capo, Brajkovic, quien tiene que responder a los ataques. Pedro, muy poquita gente delante, Es que muy poquita gente. El cambio de ritmo de ahora ha sido también bueno porque ha sido una continuación, porque hemos visto cómo ha habido gente ya que se ha abierto y en ese aspecto es importante cómo han sabido dar ritmo continuamente a la carrera y no exprimir demasiado a uno que luego al final ralentiza el ritmo. Ahí en ese caso Dani Navarro ha sido consciente que ya no podía dar la velocidad a la carrera indicada y se ha apartado dejando a otro, y ese otro ha entrado perfectamente a dar viveza de nuevo a lo que es no cabeza de carrera, pero sí donde se está jugando la clasificación general. Y Remidi Gregorio. 1, 2, 3, Intenta 4, más de 5, 6 o 6, 7, 7, 8, Pedro, 8. muy poquita gente, va a ser alcanzado Stefan Deniv. También muy posiblemente a continuación Remidi Gregorio, y por lo tanto con esos 30 y pico segundos de margen todavía Óscar Pujol arranca con toda la fuerza del mundo la que tiene Remidi Gregorio en sus piernas para no ser alcanzado por ese ritmo endiablado del equipo Astana. Ahí está Van den Broek, está también Janej Brajkovic, y le pueden ver al maillot amarillo resistiendo de momento a 11 de meta. Todavía mucho terreno por delante. Yo creo que desde el coche a Brajkovic lo que tiene que decir, tranquilo, tú tranquilo, porque ya comentábamos el día de su victoria en la contrarreloj de 49 kilómetros, donde tuvo un percance, que fue un manojo de nervios, y ahí Alain Galopin le supo dar un puntito de tranquilidad